durante muchos años, cuando me tocaba levantarme, que yo mismo estaba estudiando todavía, siendo una segunda carrera, preparando los muchachos para ir a clase y teniendo que trabajar, como siempre, varias cosas a la vez. Ese era mi Valium, mi Prozac en la mañana. Ese CD, Hooked on Classics, una colección muy variopinta de lo más representativo de la música barroca, universal de todos los tiempos. Y créanme que me levantaba, como me sigue levantando, me remece, me apuntala para la jornada, que puede ser más o menos intensa, larga o corta, pero si el ánimo empareja con esta inyección superior de optimismo, de fuerza interna, que en este caso proviene de lo más excelso que ha producido el ser humano, la música universal, clásica, barroca. Imagínense, maravilloso el acompañamiento, la cortina musical, que ya va siendo tiempo de empezar a hablar de la historia del papado, tema que abordo desde una perspectiva didáctica, objetiva, porque primero, no siendo este un programa confesional y incluso no siendo yo católico, tengo que analizarlo precisamente en su vertiente histórica, del aporte diplomático, de la significación estratégica del Vaticano entre el conjunto de estados europeos que han marcado con su fuerte impronta el desarrollo histórico de Occidente y por ende de la humanidad. Y nada mejor que analizar el aporte individual y la coyuntura íntima de los papas de la modernidad, asumiendo que el primero de la modernidad sería León XIII, aquel anciano pontífice que lanzó la encíclica Rerum Novarum y con ella inició un nuevo periodo de la historia del catolicismo universal, porque fue que el catolicismo, que durante muchos años estuvo a la retaguardia, digamos, como a la saga en el planteamiento propositivo por la defensa de los trabajadores, con la encíclica del anciano León XIII, empezó a competirle en la calle al planteamiento de los socialistas, de la izquierda europea. Fíjense que en ese collage, encabezado en el centro precisamente por León XIII, a su izquierda aparece Eugenio Pacelli, el Papa Pío XII, y a su derecha está el Papa Pablo VI, dos papas, digamos, asumidos como derechistas, pero en el extremo hacia abajo, una sucesión de el Papa Sarto o Santo de Juan XXIII, y finalizando con Karol Wojtyła, que fue indudablemente una curiosa combinación de los papas pastorales, los papas pueblerinos, con los papas diplomáticos, porque es que Josip Wojtyła tuvo de todo. Juan Pablo II tuvo grandes dotes histriónicas, una densidad intelectual, un tesón que lo llevó a soportar sus tareas hasta la misma muerte. Pero hoy es bueno hablar de Juan XXIII, el papa que sucedió al más controversial sumo pontífice del siglo XX. Estoy hablando en este momento de Pío XII, jefe de Estado del Vaticano, cabeza del catolicismo universal durante la Segunda Guerra Mundial, y en la primera fue secretario de Estado. Digamos que fue el papa por excelencia de las dos guerras mundiales. Él muere, estoy hablando de Pío XII, en 1958. Y uno de sus estrechos colaboradores, un cardenal con una enorme ascendencia en la base funcional de la iglesia italiana, era ese que aparece allí con Pío XII, llamado Giuseppe Siri, arzobispo de Génova, y todo indicaba que a él lo iban a elegir para suceder a Eugene Pacelli. Solo que aquel era, estoy hablando de Giuseppe Siri, el favorito para el cónclave de 1958, un muchacho de apenas 52 años.
Y entonces se corrió el rumor entre los cardenales muy viejos, porque Pacelli proclamó muy pocos cardenales. Creo que el colegio cardenalicio entonces tenía hasta menos de 60 miembros. Y entonces decían los cardenales, queremos un papa santo, no un papa que sea eterno, un papa que nos entierra todo. Ese Giuseppe Siri va a seguir siendo favorito durante la próxima 2 décadas para ocupar el trono de San Pedro. Cuando se murió el que finalmente eligieron aquella vez, que fue el Papa Montini, Pablo VI, él sonó. Y cuando sorpresivamente falleció Albino Luciani, sobre quien es este programa de hoy, también lo mencionaron, pero entonces se le atravesó ese fenómeno impensado que fue Karol Wojtyła, el Papa polaco. ¿Por qué Giuseppe Siri no fue Papa? Por varias razones. Una de ellas, que la izquierda debía hacerle concesiones entonces al comunismo de la cortina de hierro, y Giuseppe Siri era un hombre de la extrema derecha. Pero devolvámonos a 1958, cuando Siri era el favorito, y no pudiéndolo elegir, sacaron como que debajo de la manga una figura que fuese todo lo contrario de este Pío XII. Porque Pío XII, el papa que muere en 1958, se vio envuelto en todas las controversias diplomáticas, militares de su época. Básicamente le tocó coexistir con Hitler. Y es muy fácil criticarlo a la distancia del tiempo. Pero imagínense que el Vaticano ha sido a lo largo de la historia intervenido, ocupado, hasta desocupado varias veces. Y pienso que el cometido de Pacelli, pensando durante mucho tiempo que Hitler podía ganar la guerra, porque es que Hitler tuvo ganada la guerra todo el año 39, todo el año 40, todavía en el 41, hasta que cometió la madre de todos los errores, que fue la invasión de Rusia, Hitler tenía ganada la guerra mundial. Y pienso que el Papa Pío XII apostó a coexistir, a salvar al Vaticano, aun si el nazismo se convertía en la corriente ideológica universal. No pasó así y ha habido muchos cuestionamientos. El Papa Pío XII ha sido denunciado por algunos grupos intelectuales como simpatizante secreto de la causa de Hitler, lo cual evidentemente tenía que ser falso. Sencillamente Pío XII era un hombre diplomático, un estadista, y pensó como un estadista, como un político con P mayúscula. Para no tener que elegir al cardenal Siri, cuya historia le conté, y habiéndose muerto un cardenal, un papa cuestionado, discutible, que fue Pío XII, eligieron a un ancianito de 77 años de edad, que era el patriarca de Venecia, un hombre que desde que subió al trono estaba inocultablemente enfermo, débil, discapacitado en algunas áreas. Fue Angelo Roncalli, a quien eligen precisamente porque es un hombre muy viejo, muy enfermo, y ellos querían, después del largo papado de Pío XII, un papa de breve tránsito, un papa para la transición, mientras veían en qué nueva onda entraba Europa en el marco de la Guerra Fría y el catolicismo universal. Pero vean cómo son las sorpresas en la historia del Vaticano y en la política universal. Ese papa enfermo, de precario andar, agotado, terriblemente viejo, va a ser uno de los papas más trascendentes y de grata recordación en la crónica periodística mundial, porque es el hombre que le va a dar un revolcón a la Iglesia Católica y la saca a competir de nuevo en el terreno de la evangelización. Pienso que Juan XXIII, que al fin y al cabo es un hombre del siglo XIX, él nació por ahí en 1800 tanto, 1881 creo, actuó en su pontificado de 5 años marcado por la impronta de un antecesor suyo, que es el Papa Sarto y Santo Pío X, canonizado tempranamente por la Iglesia, y quien siempre se distinguió por ser un hombre
de oral, comunicación, actividad directa con los grupos de base de la Iglesia Católica. Les cuento la actuación del Papa Juan XXIII cuando regresemos en breve con más de Redimensión. Contando cómo en 1958 el menguado colegio de cardenales, digo porque no llegaba ni a 60, decidió nombrar un papa viejo, exprofeso, que durase poco, y quizás eligieron el de más endeble contextura física, un hombre con sobrepeso, digamos, tenía una obesidad notoria, muy viejo para sus 77 años, porque la ciencia médica hace medio siglo no había hecho los grandes aportes en la prolongación de la juventud. Y además él había tenido diversas dolencias. Un hombre de ese peso es un hombre enfermo. Me imagino cómo estaría la condición arterio-cardiovascular de Angelo Roncalli. A los 77 años Angelo Roncalli parecía un hombre de 90. Pero hay que ver el vigor intelectual y físico que le imprimió ese anciano papa que rescató la tradición pastoral, piadosa del catolicismo de base, de barrio, que había enarbolado a principios del siglo XX Giuseppe Sarto, conocido en la historia después como San Pío X, porque fue un papa, el primer papa bueno que recuerda el siglo XX. El segundo va a ser precisamente este hombre que, como lo ven ustedes en su talla, siempre fue gordito, siempre fue del tipo pícnico, desde la juventud. Hay un capítulo muy interesante en la trayectoria vital de Angelo Roncalli, y es que él fue algo así como nuncio, delegado apostólico en Turquía, en Istambul, en pleno choque de civilizaciones, y a él le correspondió fungir como un héroe salvando vidas, judíos perseguidos, vidas de minorías discriminadas. Y ese rol suyo de héroe anónimo es uno de los que le inscribe con letras doradas ante la historia, porque ¿cómo será que los judíos han inscrito el nombre de Angelo Roncalli como salvador de almas, salvador de vidas, entre los libros de honor que reseñan el Holocausto? Porque Angelo Roncalli usó su influencia como sacerdote para salvar vidas. Entonces, en cierta forma, este Juan XXIII es como la antítesis de Eugenio Pacelli, el papa que tuvo que coexistir con el nazismo. Les decía que era un hombre gordo, muy gordo, de lento y dificultoso caminar, porque, bueno, le pesan a uno los pies, se le hinchan los pies a uno a los 50 años. ¿Cómo será a los 77, pesando mucho más de 100 kilos, con una vida sedentaria, con todos los problemas asociados a la ancianidad, en una época en la cual
las estatinas no se consumían como hoy en día, el que tenía triglicéridos y colesterol coexistía con eso hasta que le daba su primer ACV. Pero este papa de entraña popular, de carácter pueblerino, había nacido en un modesto ambiente, otea, huele, que él está llamado a sacar la iglesia a la calle. Y desde la primera época en que lo eligen, comienza a gravitar por Roma, visitando ancianatos, hospitales, rompiendo el protocolo, entremezclándose con el común de la gente. Y su sola estampa es la de un hombre agradable, la de un ancianito piadoso, que caminaba sin mayor parafernalia, que se dejaba abordar por la gente de la calle. Claro, no habían ocurrido los atentados papales. Mehmed Ali Garca tuvo que blindarla después del atentado del turco Mehmed Ali en la plaza de San Pedro contra Juan Pablo II. 30 años después la seguridad de los pontífices se redobló. Pero lo que quiero destacar es que este papa, al que llamaron Papa Bueno, Juan XXIII, se convirtió en una figura extremadamente popular, especialmente cuando fue capaz de visitar algo que no había hecho ninguno de sus antecesores, un hospital de niños enfermos que estaba precisamente allí mismo en Italia, y interactuó una noche de Navidad, entiendo que lo hizo, Año Nuevo tal vez, con los familiares de los niños. Estuvo mucho rato en la visita, no fue esa típica visita protocolar de tomarse la foto, sino que al fin y al cabo él, como un ancianito, bonachón, como un verdadero pastor de almas, interactuó con los niños enfermos. También le llegaban mensajes de los presos, había estado visitando la cárcel. El Papa Juan XXIII hablaba con gente de la calle, jardineros. Era un hombre extraordinariamente accesible. Y él comienza una apertura de la iglesia hacia otros grupos confesionales. Él es el Papa del ecumenismo. Él es el Papa que dice, de alguna manera, cesemos la batalla contra los protestantes, contra los ortodoxos. Los ortodoxos es una rama católica que tiene su propio sumo pontífice, que el presidente no es el Papa, tiene su propio patriarca. Y él convoca a un concilio vaticano, el segundo en la historia del catolicismo universal, precisamente para que el catolicismo se modernice. Porque es que todavía en 1960 la iglesia actuaba con unos moldes arcaicos, decimonónicos. Imagínense que el cura daba la misa de espalda y en latín, y todos los usos eran ultramontanos del catolicismo más ancestral. Todo eso apunta a modificarlo, incluso que den las misas en los idiomas nativos y que los curas interactúen y se traten respetuosamente y traten de ganarse a los protestantes, a los evangélicos, a los ortodoxos, a los cismáticos de la Iglesia Católica. Ese es el gran aporte que le da el Papa Juan XXIII, quien fue un defensor de la libertad de cultos, de la igualdad entre todas las religiones. Que les cuento que su papado tenía que ser muy corto. Ya llegando a los 80 años se le declaró un cáncer de estómago que quizás lo tenía recesivo o encapsulado allí durante tanto tiempo. Pero aún agonizante durante largo tiempo se ocupó, ancianito, con voluntad de roble pero cuerpo débil, de convocar al Concilio Vaticano, que llegó a instalarlo pero no lo presidió, y el Concilio Vaticano II se va a desarrollar a cumplir sin él, quien hasta sus últimas apariciones siguió siendo un hombre extraordinariamente popular. Miren, lo que nosotros vimos en nuestra época, Juan Pablo II, es un reflejo de lo que inició Juan XXIII, el papado más mediático, el papado a la calle, y por eso el mundo seguía con extraordinaria atención las noticias de su prolongada agonía,
Imagínense, un cáncer gástrico, un hombre de su edad, no había posibilidad alguna sino paliativo, pero en todo caso, él, aún en su lecho de muerte, siguió marcando con su fuerte estilo la iglesia. Lo llamaron el Papa Bueno, como ya habían llamado el Papa Bueno a su antecesor, el Papa Sarto, Pío X. Y yo he querido recordarlo en este programa de Redimensión para reivindicar el rol pastoral, piadoso, caritativo de una figura que al fin y al cabo también es la de un jefe de Estado, cabeza de una estructura poderosísima, de estructura, influencia universal. Que para seguir ubicando estos temas en el diario acontecer, buscando alguna reflexión útil para nuestra vida, yo los voy a seguir esperando en futuras transmisiones de Dimensión. Sea cual sea su circunstancia, no se rindan. Los dejo unos instantes más de la música clásica, Hooked on Classics. Hasta la próxima vez de este programa.